Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast Despierta Pueblo de Dios. Estamos muy contentos de avanzar en este proyecto del Ministerio de Educación de la Respetable Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México y hemos tenido algunos programas que tienen que ver con la explicación de cómo es que surgen las declaraciones teológico-éticas que fueron aprobadas justamente el año pasado, en julio del 2022, por la respetable Asamblea General. Y hemos estado entrevistando a los actores, a las personas, a los pastores que han pues participado, que participaron más bien en la elaboración de estas declaraciones elaboradas a base de afirmaciones y negaciones. Como ustedes recordarán, hemos ya entrevistado al pastor Rafael Rodríguez de León, que nos platicó cómo es que surge esta idea, este proyecto que ha durado más de 3 años y medio. Hemos hablado también con el pastor David Correa, que nos explicó un poco acerca de la importancia de las escrituras y sobre todo su atributo de la inerrancia. Hemos hablado con el pastor Ricardo Aquino acerca del aborto, una plática muy amena, muy instructiva, y con el pastor Héctor Bautista, que nos estuvo hablando un poco acerca de la ideología de género. Hemos estado avanzando entonces en este camino y no queremos parar, no queremos parar. Vamos a tener este programa ahora, este episodio, hablar acerca de estos últimos temas, muy particularmente de la institución de la familia. Así que vamos a hablar de este tema de la institución de la familia y para ello también invitamos a otro pastor que participó con nosotros en esta elaboración de las declaraciones teológico-éticas, un pastor importante para la vida de la Iglesia Nacional y que tuvo una participación para con nosotros pues determinante en la elaboración de estos posicionamientos. Así que está con nosotros el pastor Edwin Vázquez, ahí está con nosotros. Me da muchísimo gusto, pastor, saludarte, saber pues, que participamos en este proyecto, un proyecto muy ambicioso, un proyecto que nos tomó muchísimo tiempo. Ya llevamos hasta ahorita más de 3 años y medio, casi 4 diría yo, ya con este trabajo. Hemos estado trabajando a lo largo de este tiempo y se fueron elaborando estas declaraciones y bueno, fuiste una parte muy importante en esto. Y en esta ocasión, pues estamos con esta pues, idea de hablar de la institución de la familia, pero muchas gracias, pastor, por darme este tiempo. No, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta, también por valorar el esfuerzo que como comisión presentamos al Señor primeramente para bendecir a su iglesia en este tiempo de crisis, que consideramos fue un tiempo de doble crisis por el tema de la pandemia, por todos los ataques que la familia sufrió durante ese tiempo desde diferentes ámbitos. Y bueno, nos sentimos afortunados, bendecidos por el Señor de ser parte de este trabajo y de poder servir a la iglesia todavía de este modo. Así que también muchas gracias a ustedes y estamos aquí para servirles. Esperamos que sea de bendición para todos nosotros y para la iglesia del Señor esta participación. Sí, pastor, gracias. Sí, tienes toda la razón. Tuvimos esta doble problemática, la pandemia y este ataque en contra de la familia, con este asunto de que trataron de hacer este proyecto de la despenalización del aborto en medio de la pandemia. Empezó a fluir a lo largo de todo el país. Yo recuerdo que en ese tiempo de pandemia también había este famoso tema que había llegado de este partido de ultraderecha de España, de Vox, acerca del PIN parental, que tuvimos ahí también alguna Así es. participación en los documentos. Pusimos un documento en contra de la despenalización del aborto que fue a las autoridades, circuló en la Iglesia Nacional. Fueron momentos muy determinantes, críticos, y creo que nuestra intervención fue muy oportuna. Igual y no nos hicieron mucho caso, pero por lo menos nos escucharon, supieron cuál era nuestra posición y eso fue muy, muy bueno. Incluso supe que personas de otros países habían estado interesados en estas declaraciones en el pasado. Me enteré por ahí y me dio muchísimo gusto porque pues éramos como punta de lanza en una situación de esta naturaleza. Así que fue un trabajo fantástico. Pero vamos a enfocarnos en la familia, pastor. Vamos a enfocarnos en esto. Okay. Hubo en las declaraciones hay un apartado de seis declaraciones. En realidad es el apartado, la institución de la familia, que tiene
menos afirmaciones y negaciones que el resto, ¿no? Mucho menos. Hubo alguna sección que tuvo muchísimas afirmaciones y negaciones porque era necesario, como el aborto, por ejemplo, la ideología de género, la inerrancia, que fueron los primeros. Ya después, como fue un poco menor, pero no por esto menos importante. Y quiero comentarte que actualmente, en estos tiempos y ya desde hace un rato, ha estado de moda hablar acerca del origen de la familia, y se escucha que el origen de la familia no es natural, no es divino, sino que es una parte de un proceso de construcción social. Se habla de este término construcción social que tiene un origen y un fin en la sociedad, es decir, surge de la sociedad y va dirigido a la sociedad. Entonces es algo que se ha construido al paso del tiempo, el concepto de familia. Y sin embargo, en las declaraciones que se redactaron, en la primera declaración que hay acerca de este tema, está esta afirmación y esta negación que cito textualmente. Dicen, afirmamos que la familia es una institución establecida y normada por Dios, integrada por los cónyuges, que son el padre, la madre y sus hijos. Luego pusieron, negamos que la familia sea una mera construcción social normada por el hombre a través de usos y costumbres de una cultura cambiante y de ideologías contrarias a la integración original de padre, madre e hijos. Entonces, lo que está diciendo la declaración es que negamos que sea una mera construcción social normada por el hombre. Y el mundo actual, este mundo posmoderno, liberal, dice que la familia es una construcción social, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Cómo podría resumir, cómo es que llegaron a esta conclusión de que no es una construcción social? Si no es una construcción social, entonces, ¿qué sí es? ¿No? Ya en la declaración dicen algo, pero extiende un poquito más este concepto, pastor. Claro, bueno, lo que nosotros tuvimos en mente, o el centro del debate acerca de este tema, vino no a partir de la situación de vida de las personas, sino que partimos desde el punto de vista de cómo Dios, desde la eternidad y en su eterno plan perfecto, había ya diseñado la familia y de cómo esto luego tiene su cumplimiento o se hace objetivo, pensemos en nuestro plano de vida, ya al instituir Dios la familia, ¿no? Pero que principalmente fue algo que se originó en la mente de Dios, algo que Dios pensó, algo que Dios diseñó para los seres humanos. Esto nos lleva precisamente a separar el origen esencial del concepto de la familia de cualquier accidente situacional que pudiera darse en la historia de la humanidad. Pues la historia de la humanidad va a ser también definida por el actuar del ser humano, y el ser humano en ese actuar es muy cambiante. El ser humano en ese proceso de hacer historia es muy cambiante. Entonces, todo lo que haga o todo lo que construya, que finalmente a esto se le llama cultura, y dentro de esa cultura está la familia, todo lo que el ser humano construya, todo lo que haga, será determinado por también los cambios que se vayan dando en el ser humano, ¿no? Sin embargo, cuando partimos desde el diseño divino, algo ya establecido, algo inmutable, entonces esto es aplicable a cualquier momento de la historia de la humanidad, independientemente de cuál sea la condición de vida de los seres humanos. Entonces, lo que le da el sustento, lo que le da la validez y la estabilidad al diseño de la familia es que parte desde el diseño divino, parte de la mente de Dios, que es inmutable. Claro, claro. Y bueno, ese es el asunto, que si se habla de la familia como una construcción social, entonces la idea, el concepto de la familia, bajo estos términos de construcción social, está desarrollada en la temporalidad del hombre, pero lo que dices y tiene mucho sentido, además es un sentido bastante bíblico, es que la familia no surge a partir de la idea de una sociedad que se va conformando, sino que es una idea de Dios desde antes. O sea, Dios la formula, Dios la hace,
supongo yo que a través también de la creación del matrimonio allá en el Edén, y entonces de ahí empieza ya a surgir todo el concepto de idea, digamos, una especie como de ordenanza de la creación, no es algo que el hombre fue inventando, sino que fue una idea de Dios desde el principio, me queda sumamente claro. Les habrá costado trabajo en la comisión, en este comité, llegar a este tipo de conclusiones? ¿Cómo sentiste que fue difícil o no? Bueno, sí fue, pensemos, más que difícil, fue un trabajo que demandó análisis, demandó investigación, mucha investigación previa antes de las discusiones que se dieron en la comisión para poder definir las afirmaciones y las negaciones. Nos exigió trabajo de fondo para ser objetivos en cada una de las afirmaciones y en consecuencia de las negaciones que se derivaban de estas. Ah, Aunque ya hay un conocimiento previo asentado en la iglesia, ya hay un conocimiento que podemos llamar común acerca de este tema, era necesario poder presentar a la iglesia afirmaciones que fueran el resultado de una investigación seria, fresca y que pudiera darse también en el contexto de de todos los ataques que se estaban dando en ese momento. Entonces sí presentó este grado de dificultad en el sentido de que demandó investigación, demandó análisis del contexto para poder responder de una manera clara. Sin embargo, en todos nosotros, los que conformamos la comisión, es firme, fue firme, es firme y seguirá siendo firme esta verdad de que la familia fue diseñada por Dios, es el resultado del diseño divino y bueno, esto nunca cambió. En cambio, definió lo que nosotros estábamos haciendo, definió las discusiones. claro, no, y además yo recuerdo porque, bueno, la gente sabe, yo fui parte de la comisión también y hubo tiempo también de oración, ¿no? Ciertamente había debate, había en algunos puntos, no solamente de este apartado de la institución de la familia, en otros también, ciertos debates, quizá no debates en cuanto a la veracidad o ir en contra de un concepto que lo teníamos claro, sino más cómo presentarlo, cómo hablarlo, cómo exponerlo, investigar un poco más, etcétera. Y en este apartado de la familia, yo recuerdo con toda claridad, no sé si tú te acuerdas, pero me acuerdo que se habló incluso de diferentes modelos de familia, ¿no? Hablamos de los modelos de familia, pero algo que era muy interesante es que decíamos, esos modelos de familia no están ajenos a nosotros. Dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras iglesias, de repente esto ya estaba sucediendo, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que había estos modelos de la familia nuclear que hablamos acerca de papá, mamá e hijos, de la familia monoparental, materna, que era mamá con hijos, la familia monoparental, paterna, que era papá e hijos. Estaba esta famosa imagen de la familia extensa, abuelos con padres, hijos, varias personas que la conformaban. Y la otra muy sonada, el modelo de familia homoparental y homomaternal, que eran parejas del mismo sexo o bisexuales con hijos que habían adoptado, familias poliparentales, unipersonales, en fin, se habló de una gran cantidad de modelos de familia. En la afirmación que se redactó, en la afirmación y negación que se redactó, incluso en las 6, se ha quedado como muy claro, ¿no? Que el modelo de familia bíblico es padre, madre e hijos. Pero eso como que nos quedó sumamente claro. ¿Cuál es la base sobre la cual la gente que nos escucha y la iglesia debe de entender, ¿no? ¿Cuál sería la base, digamos, bíblica, escritural, teológica, sobre la cual podemos descansar, ¿no? No solamente es la idea de una comisión, acabas de dar una explicación maravillosa de la familia, pero nosotros ahora vamos más a fondo. La familia, bíblicamente hablando, es papá, mamá, hijos, ¿no? A eso le damos una definición de familia. Lo demás, ¿qué es? ¿No es? ¿Y cómo podemos acercarnos a esto desde el punto de vista bíblico, teológico? ¿Cómo nos acercamos, pastor? Sí, bueno, varios aspectos que nosotros consideramos y que son los siguientes. Que la familia es una institución divina,
que tiene el objetivo de la procreación y preservación de la raza humana. En ese sentido, una familia en la que están dos papás, dos mamás, si fuese este el caso del modelo único de familia, este modelo estaría corriendo el riesgo de la extinción o siendo prácticamente el modelo de familia que llevaría a la humanidad a la extinción. Es decir, estaría en contra de ese diseño original, de ese objetivo de diseño original que es la procreación y la preservación de la raza humana, puesto que hombre con hombre no podrían concebir o mujer con mujer no podrían concebir. En ese sentido, estos modelos son contrarios o no obedecen al diseño, a la lógica divina de que la familia fue instituida para la procreación y la preservación de la raza humana. Ahora, hay algo que de esto también se deriva y que es el hecho de que la familia, pensando en la familia, en la primera familia de la que se habla en la Biblia, esta familia fue receptora de gracia. Y como fue receptora de gracia, también nosotros entendemos que todas las familias que se consideran en ese, o se conciben en ese concepto de ser recipientes de gracia del Señor, de parte del Señor, también deben ser instrumentos de gracia, modelar la gracia del Señor hacia estas familias que se han construido con fundamento en los accidentes culturales. Entonces, la familia que está constituida de acuerdo al diseño original, conforme al diseño original, se convierten o son recipientes de la gracia del Señor, pero también son instrumentos para modelar la gracia a estas familias que han sufrido estos estragos de los diferentes accidentes culturales. Ok, nada más que interesante. Fíjate que pensaba en este asunto, porque de repente lo vemos como muy lejos, pero hablando más, vamos a decir, pastoralmente, ¿no? Porque además, una de las cosas que hicimos fue tener una perspectiva pastoral, ¿no? Hemos recibido algunas críticas de algunas personas diciendo que, pues, que no tenemos un afán pastoral, que somos juiciosos, que, bueno, nos han acusado de todo, ¿no? De todo, no solamente a la comisión, a la iglesia en general, incluso gente dentro de la iglesia ha juzgado a la iglesia, ¿no? Por ser intolerantes, homofóbicos, qué sé yo, nos han atacado de mil maneras, ¿no? Que no tenemos un corazón pastoral, que señalamos, que excluimos, incluso hasta que corremos gente de la iglesia cuando no se amolda al estándar de la fe, de la religión. Pero en las iglesias nuestras, pastor, hay familias, ¿no? Que están en esta deconstrucción, digamos, en esta forma no bíblica como la que hablamos, ¿no? Papá, mamá, hijos. Hay en nuestras iglesias, por ejemplo, una mamá soltera, ¿no? Con su hijo y entonces una familia. Tenemos abuelas que van con los nietos y que viven juntos, esa es una familia. ¿No? Habrá otros modelos u otras situaciones que vivimos dentro de nuestras iglesias, como muy poco, pero algunos papás con sus hijos. Pero también sé que en algunos lugares, en algunas comunidades dentro de la iglesia presbiteriana han llegado, por ejemplo, dos papás, dos mamás con hijos, ¿no? Y diciendo nosotros somos una familia. En las declaraciones que se escribieron al final y en todos los apartados hay una parte muy pastoral acerca de qué hacer cuando tenemos una situación de esta naturaleza. La primera pregunta que te quiero hacer al respecto de esto es, y creo que es obvia la respuesta, ¿verdad? Pero escucharla de ti y que la extiendas es muchísimo mejor, ¿no? Este tipo de personas que tienen modelos como diferentes de familia por las diferentes circunstancias, viven en pecado, es decir, están en pecado en sus vidas. Una madre soltera, dicen, somos una familia, un papá, una abuela con sus nietos, están viviendo en pecado. No hablemos ahorita de las parejas del mismo sexo con hijos, eso está como súper clarísimo, pero ¿hay pecado ahí?
Sí, bueno, quisiera extender la respuesta a esto, ¿no? Primero, hablando en este sentido de perfección, imperfección, bueno, malo, hay un diseño que es el diseño de esta institución que viene de Dios y ese diseño es perfecto, es un diseño completo. Ahora, aunque el diseño es perfecto, es pleno, es completo, no existe una familia perfecta, aún hablando entre nosotros los cristianos, que buscamos apegarnos al diseño. Pensemos que dada nuestra condición humana, buscamos apegarnos al modelo, a ese diseño de Dios, pero nuestra condición pecaminosa, aunque estamos buscando apegarnos a ese modelo, nuestras flaquezas y debilidades en algunos aspectos nos llevan a no tener la familia perfecta, aunque buscamos apegarnos al modelo o al diseño establecido por el Señor. En este caso, pensemos papá, mamá e hijos, ¿no? Es decir, hay papá, mamá e hijos, aunque estos sean por su condición humana imperfectos y por tanto no se puede dar a la perfección la vivencia de lo que es el diseño de la familia, ¿no? Aunque se busca pegar al modelo. Sin embargo, hay otras familias, como las que usted acaba de referir, que también por causa de la condición pecaminosa, no están buscando apegarse o por las diferentes condiciones y accidentes la situación pecaminosa, no pueden en este sentido apegarse al modelo de papá, mamá e hijos. Es decir, aunque estén concibiéndose como una familia, no están cumpliendo ese parámetro establecido en el diseño. Ahora, quizá no lo estén haciendo a propósito. Ujú. Quizá no es que se hayan propuesto en algún momento en su vida decir, bueno, vamos a establecer un nuevo modelo de familia, sino que las diferentes situaciones de la vida, los diferentes accidentes que se dan en la vida por causa del pecado llevan a las personas a una condición así. No porque se lo hayan propuesto, sino que así se fue dando por la misma condición pecaminosa en la que la humanidad en general se encuentra, ¿no? Pues sí. Ahora, creo que estas familias, más que señalarlas como que vivan en pecado, más que señalarlas como que se están oponiendo al plan de Dios, estas familias deben o necesitan recibir la ayuda, la gracia de parte de la iglesia misma en esa condición en la que se encuentren. Y si existe la posibilidad de que pudieran o aspirar a construir una familia que se apegue en lo más que se pueda al modelo establecido por Dios, creo que es la iglesia la que también debe procurar, a través de los diferentes medios que el Señor le ha entregado a la iglesia, debe procurar ayudar a estas personas a que en algún momento se apeguen a ese modelo. Sí. Porque algunos pensemos sería prácticamente hasta imposible lograrlo. Hablando de abuelita con el nieto viviendo en familia, ¿no? Entonces, realmente esta familia sí tiene muy bajas probabilidades de construir una familia de papá, mamá, hijos, ¿no? Entonces, esta familia, quizá no llamarle tanto modelo de familia, sino que esta familia en la condición en la que se encuentre, es un recipiente de la gracia, es alguien que es una familia que necesita gracia, ayuda, respaldo de parte de la iglesia, dada esa condición en la que se encuentra, ¿no? En el Claro. caso de un papá soltero, una madre soltera, pues va más en el sentido también de pastorear a las personas para que éstas puedan aspirar a construir una familia que vaya en ese sentido de papá, mamá e hijos, ¿no? Entonces, considero que más que señalarlas como que están en pecado, como que están en rebeldía en contra de Dios,
son familias que necesitan gracia, necesitan respaldo, necesitan pastoreo en la condición en la que se encuentren, ¿no? Claro. Y además, no es lo mismo, por ejemplo, yo seguramente tú has vivido una experiencia semejante, pero no es lo mismo una mujer, madre soltera, que está viuda, se murió el marido, ¿no? Y quedó ella sola con sus hijos y ya no se casa, no se quiere casar, vive con sus hijos y no puede decir uno, no, ustedes no son familia. No es lo mismo eso que a una mujer que deliberadamente decide embarazarse por alguien y tener bebés porque no quiere tener un marido y entonces vive con sus hijos deliberadamente sin haber contraído matrimonio, ¿no? Es decir, son como escenarios distintos, ¿no? Sí, es. Son realidades diferentes. Incluso el tema de la abuela con los nietos, ¿no? Sabemos de historias en donde los padres en un viaje mueren y los hijos se quedan con los abuelos, ¿no? Y es una condición atípica, ¿no? No común, pero tampoco se puede uno como calificar esto no es una familia, ¿no? Es decir, entiendo eso, pero eso entonces me lleva a la otra parte. Me parece que lo que tú explicas es maravilloso. Pero ¿qué hay de aquellos que quieren hacer de dos hombres y dos mujeres y adoptar hijos y conformarse en familia, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto de ese modelo de familia o esa imagen, ¿no? Que quieren dejarnos a nosotros? Eso es una familia, ¿no? Dos personas del mismo sexo que adoptan un bebé, un niño, ¿no? ¿Cómo lo deberíamos de ver nosotros como iglesia? Sí, bueno, quizá añadiendo un poco a lo anterior, al tema anterior, luego pasar a esta. Sí. eh, el trabajo pastoral consiste precisamente, y no solamente del pastor como tal, sino de la iglesia en esta dinámica pastoral, de poder ministrarnos mutuamente para que todos vayamos creciendo y cada vez nos apeguemos más al conocimiento de Dios en ese sentido, ¿no? Y en la medida que nos ministremos unos a otros y crezcamos en el conocimiento y vayamos también conformándonos a la estatura del varón perfecto que es Cristo, y que esto implica también la transformación de nuestra manera de pensar, esas personas que decidieron en algún punto de la historia de sus vidas conformar una familia de mamá, hijos o papá e hijos, ellos solos, por este conocimiento que transforme la manera de pensar de ellos puedan decidir cambiar esa manera de pensar y entonces aspirar a una familia en la que esté padre, madre e hijos. Pero será el resultado de la labor pastoral de la iglesia para con estas personas. Es decir, buscar transformar el pensamiento de estas personas, ministrando la palabra de Dios, llevándolos cada vez a un entendimiento claro y profundo de lo que es la voluntad de Dios para sus vidas. Ahora, en este otro sentido de las personas que ya de manera deliberada buscan estar dos papás o tres o cuatro o cinco, porque realmente sabemos que ya ahora la idea es de más de dos, más de tres papás o más de tres mamás, ¿no? Ellos realmente parten, o lo que podemos ver o decir al respecto es que estas personas están distorsionando a propósito el Ujú. concepto del diseño de familia establecido por Dios. Es decir, es una oposición directa a lo establecido por Dios. Ujú. Es lo que la palabra del Señor dice, que hacia los últimos tiempos la maldad se aumentará. Y bueno, nosotros como presbiterianos, como reformados, sabemos que para lograr una comprensión más profunda y amplia de estas verdades reveladas en las Escrituras, cuando así lo requiera la seriedad del estudio de las Escrituras, debemos ir al idioma original. Claro. Ahora, cuando allí dice que hacia los últimos tiempos la maldad se aumentará, de una manera precisa hace alusión a la ley establecida por Dios.
Ujú. Es decir, que hacia los últimos tiempos habrá una oposición directa, descarada a lo propiamente establecido por Dios. En este sentido, considerando la familia instituida por Dios como un diseño ya con su normativa en el diseño divino, estas personas realmente están buscando oponerse y destruir ese o atacar ese modelo de familia que Dios estableció. Y esto es resultado del pecado, porque el pecado distorsiona, rompe todo aquello que Dios estableció bueno desde el principio. Entonces, como resultado del pecado en el ser humano, se busca distorsionar, se busca romper aquello que Dios estableció bueno desde el principio. Entonces, lo que vemos allí es una oposición directa a lo establecido por Dios, buscando distorsionar, buscando alterar o violentar aquello que Dios diseñó y estableció bueno desde el principio. Entonces, aquí no queda otra cosa más que entenderlo como pecado. Esa. Pero ya pensando en esto, ¿no? También hay una reacción, ¿no? Es decir, si estas personas eh, entran en razón por el estudio de la palabra, porque el Señor a través de su Espíritu les convence de pecado y se arrepienten, hay perdón, ¿no? Es decir, eso es algo maravilloso porque la iglesia es una comunidad de gracia, ¿no? No es una comunidad que ejecuta, ¿no? Sino de gracia. Veo que en la afirmación número 6, por ejemplo, dicen que afirmamos que la iglesia debe recibir con amor cristiano ofreciendo cuidado pastoral a quienes viviendo en un modelo de familia diferente o a lo establecido en las escrituras, muestran ese sincero arrepentimiento y fe en la obra mediadora de Cristo. O sea, hay que recibirlos con amor cristiano, ¿no? Es algo interesante porque hay perdón para ellos, hay perdón y una de las cosas que hemos querido enfatizar en esta serie de programas es que no somos una iglesia juiciosa al grado de decir nosotros somos perfectos y todos aquellos pecadores no tienen entrada a nuestra iglesia o no, somos comunidad de gracia, tenemos la responsabilidad de predicarles el evangelio, de hablarles del amor de Cristo, de señalar a través de la escritura su pecado, que el Señor trabaje en sus vidas, que ellos se arrepientan, vengan y nosotros recibirles y ministrarles y enseñarles porque esa es nuestra labor, ¿no? Y me gusta muchísimo esta afirmación y de todas al final, porque tiene todas las declaraciones este sentido muy pastoral, muy pastoral. Ahorita en estos programas, pastor, nos escuchan pues mucha gente, pastores, gente de la iglesia que ve estos episodios, estos programas. ¿Qué le dirías ya para terminar a los pastores, a las iglesias, cuando ven dentro de sus iglesias pues este tipo de situaciones, de modelos que deliberadamente están yendo en contra de un modelo de familia, no los que por circunstancias de la vida han llegado a esto, sino los que deliberadamente van en contra de la familia, que lleguen a la iglesia? ¿Qué les dirías? ¿Cómo recibirlos? ¿Qué hacer? ¿Qué consejo podrías dar a los pastores y a las iglesias? Bueno, creo que primero debemos todos considerar que más que modelar nosotros la perfección de una familia, aunque buscamos eso, buscamos apegarnos al diseño establecido por Dios, lo que debemos modelar es cómo la gracia de Dios, siendo nosotros imperfectos, cómo la gracia de Dios nos auxilia, cómo la gracia de Dios ha estado de por medio para que nosotros, estando en la condición en la que ellos quizá también se encuentran, fuimos transformados y hoy buscamos apegarnos de voluntad, de corazón, al modelo establecido por Dios. Es decir, modelar la gracia de Dios en la vida de personas eh, afectadas severamente por el pecado, dañadas severamente por el pecado, ¿no? Modelar la gracia. En ese sentido, lo primero es eso, modelar la gracia de Dios en personas imperfectas que buscan apegarse al modelo o al diseño establecido por Dios desde el principio. Ujú. En segundo lugar, es necesario que también se pueda aclarar lo que es pecado y lo que no al respecto del proceder de estas personas y de nosotros mismos también, ¿no? Porque si no se aclara, si no se habla con claridad acerca de lo que es pecaminoso o no,
estas personas nunca podrán llegar al arrepentimiento si Claro. no, si no se les hace ver qué es lo que es pecado, qué es lo que está en contra de la voluntad de Dios en la manera en que ellos están procediendo. Obviamente esto debe ir con misericordia, debe ir con gracia, para que sea esa gracia, esa misericordia que al acompañar esta verdad mueva a las personas por el amor de Dios al arrepentimiento. Y una vez que estas personas hayan procedido al arrepentimiento y que sea esa también, sea ese nuestro interés de que puedan llegar al arrepentimiento, acompañarlas en ese proceso, en esa transición de apegarse a la voluntad de Dios. Porque ahora habrán situaciones difíciles, pues tendrán que dejar ciertas cosas, tendrán que dejar ciertas relaciones, tendrán que cortar con ciertas prácticas que al final de cuentas causarán dolor, causarán pérdida en sus corazones. Entonces, como iglesia también debemos estar preparados para acompañarlos en ese proceso de dejar, de soltar, de romper con aquellas cosas que son pecaminosas, pero que no obstante causarán dolor a estas personas. Quizá lo que como iglesia hemos olvidado es ver el dolor que causan las personas el romper con ciertas con personas, con prácticas que son pecaminosas. Siempre el pecado dejará una marca, siempre dejará un daño. Y como iglesia debemos estar preparados para ayudar a las personas en ese proceso, ¿no? Entonces, son tres cosas que yo aconsejaría, ¿no? Para que no nos veamos como una comunidad, como una iglesia de juicio, sino como una iglesia de gracia Claro. que modela gracia, que predica gracia y que ministra gracia a aquellas personas que lo necesitan en este proceso de recuperación de los daños severos que causa el pecado en la vida del ser humano. Amén. Me quedo con eso, una iglesia de gracia que da misericordia, predica gracia, ¿no? La practica, la promueve, me gusta. Creo que eso es algo que necesitamos mucho. Pastor, se nos acaba el tiempo. Pues muchas gracias. De verdad te agradezco mucho que nos hayas regalado este ratito de tu tiempo para esta plática. Sé que será de bendición para algunos, seguramente de polémica para otros, pero por lo pronto ha sido muy placentero poder conectarnos a la distancia, ¿no? Nosotros acá en el centro, tú hasta allá por el sureste, y gracias a Dios por la tecnología que nos ayuda a conectarnos en ese sentido. Así que te lo agradezco mucho, pastor, te lo agradezco mucho y oramos para que el Señor siga trabajando pues en el ministerio de todos nosotros y que siga trabajando en esta comisión que sigue trabajando, pastor. Te agradezco mucho tu tiempo. Bien, gracias a ustedes y también gracias al Señor que nos concede, a pesar de nosotros mismos, ser instrumentos en sus manos y esperamos seguir siéndolo para honra y gloria del Señor y para bendición de la iglesia. Y también oramos que todo esto sea prosperado por el Señor para que llegue, para que alcance a aquellas personas que lo necesitan. Amén. Muchas gracias, pastor. Te lo agradezco mucho. Te lo agradezco. Bueno, pues, amados hermanos, este episodio sobre la institución de la familia es para meditar, para pensar. Ustedes escúchenlo, lean las declaraciones teológico-éticas. Aquí solamente presentamos un resumen en estos episodios, pero siempre dejamos aquí abajo en la descripción del video pues las declaraciones para que tengan la posibilidad de leerlas, leanlas completas, todas completas. Previo a esto está la institución del matrimonio, vale mucho la pena leerlo también, enseñarlo dentro de la iglesia, ¿por qué no? Platicarlo en casa sería algo fantástico. Este trabajo ha sido arduo de muchos años, como ya escucharon, mucho tiempo, mucha oración, mucho debate, mucha reflexión, mucha investigación y hecho por personas celosas de la fe reformada, la que ostentamos y bueno, pues esperemos que sea de bendición. Pues a nombre del Ministerio de Educación de la Respetable Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana, de su ministro, el pastor Samuel Hernández Clemente, y de su servidor Edgar González, les agradezco el honor de habernos escuchado.
por Spotify, por YouTube, y esperamos verles en el próximo episodio. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que Dios les cuide. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos.